En una tarde de agosto de 2011, en una bodega familiar del término de Haro, en La Rioja, un niño de 8 años hizo algo que ningún adulto de su familia había hecho en 20 años. Abrió el tractor del abuelo, no el tractor nuevo que su padre usaba en los viñedos. El otro, el que estaba en el rincón más oscuro de la nave de la bodega, cubierto con una lona verde que había adquirido el color específico de las lonas que llevan muchos años en el mismo sitio. Ese verde oscuro, que no es el verde original, sino el verde del tiempo, acumulado sobre algo que nadie ha movido. El niño se llamaba Pablo Ruiz Mélida. Tenía 8 años. El pelo castaño y los ojos del color específico del vino tinto joven, que en La Rioja sale de las bodegas en primavera, y que no es exactamente marrón ni exactamente rojo, sino algo entre los dos que solo existe en esa zona geográfica específica y en los ojos de algunas personas que han crecido rodeadas de viñedos. Había encontrado la llave 3 días antes. Estaba en el escritorio del despacho de la bodega, en el cajón pequeño de la derecha, donde su padre guardaba los documentos menos importantes y las cosas que no sabía exactamente dónde poner. Una llave de latón con una etiqueta de cinta adhesiva que decía en la letra apretada de alguien que escribe con prisa en Renault. Solo eso, el Renault era el tractor de la lona verde en Pablo. Lo sabía porque había escuchado a su padre hablar del Renault de su abuelo en conversaciones que no iban dirigidas a él. Pero que Pablo, que era del tipo de niños que escuchan sin que nadie les diga que estén escuchando, había guardado con la misma fidelidad con que guardaba todo lo que le parecía importante, lo que su padre había dicho del Renault del abuelo, en diferentes conversaciones, en diferentes momentos. Era siempre lo mismo, con palabras diferentes, que el abuelo Ernesto lo había querido mucho, que después de morir el abuelo, nadie la había vuelto a conducir, y que la llave estaba en algún sitio, pero que nadie la había buscado porque nadie tenía ninguna prisa en encontrarla. A Pablo había encontrado la llave sin buscarla. Exactamente. Había abierto el cajón buscando un bolígrafo. Durante 3 días había pensado en qué hacer con ella. Déjame contarte sobre el abuelo, Ernesto, antes de contarte lo que Pablo encontró, porque sin entender al abuelo no puedes entender el secreto. Ernesto Ruiz Lacal había nacido en 1932, en Haro, en el corazón de La Rioja Alta, en una familia que llevaba 3 generaciones produciendo vino en esa tierra específica, donde el Ebro y el Oja se juntan y donde el suelo y el clima producen exactamente las condiciones que hacen que la Tempranillo de La Rioja sea diferente a la Tempranillo de cualquier otro lugar del mundo. En Ernesto había crecido en la bodega familiar. Había trabajado los viñedos desde los 12 años y había llevado la bodega con una combinación de tradición y curiosidad, que no era la más común en La Rioja de los años 60 y 70, donde la tradición tendía a ser suficiente sin necesitar la curiosidad. Ernesto hacía preguntas sobre el vino que no siempre tenían respuesta en los libros disponibles y que respondía con sus propios experimentos en la bodega, algunos de los cuales habían producido vinos que los catadores que los probaban describían como diferentes sin poder explicar exactamente por qué en el tractor era un Renault 56 del año 1969, azul marino con los detalles en gris, el mismo modelo que había aparecido en el canal en Galicia con el niño y el maizal, porque el Renault 56 fue en los años 60 y 70 uno de los tractores más vendidos en la agricultura española de precisión. Exactamente el tractor que necesitaban los viñedos de La Rioja, con sus filas estrechas y sus pendientes moderadas. Ernesto lo había comprado en 1972, 3 años después de que saliera de fábrica, y lo había usado en los viñedos durante 22 años, hasta que murió en 1994, cuando Ernesto murió. El padre de Pablo, que se llamaba también Ernesto por tradición familiar,
pero que todo el mundo llamaba Ernst para distinguirlo. Había guardado el Renault en la nave de la bodega bajo la lona verde, porque no sabía qué hacer con él y porque las cosas que no sabes qué hacer con ellas se guardan bajo lonas verdes mientras decides. Nunca decidió Anel. Renault llevaba 17 años bajo la lona cuando Pablo encontró la llave. Déjame contarte la tarde de agosto de 2011, porque en esa tarde está el momento que cambia todo. Pablo fue a la nave de la bodega cuando su padre estaba en los viñedos revisando el estado de la uva, que en agosto en La Rioja es el trabajo principal de la semana, porque la vendimia se acercaba y había que decidir exactamente cuándo recoger para que el punto de madurez fuera el correcto. La nave tenía ese olor específico de las bodegas riojanas, que es una combinación de madera, de roble y vino evaporado y tierra húmeda y tiempo, un olor que Pablo había respirado toda su vida y que cuando lo respiraba en otros sitios le producía una nostalgia específica que tardó años en entender que era exactamente eso. Nostalgia de un lugar al que todavía no se había ido. Fue al rincón donde estaba el Renault. Levantó la lona. El Renault azul marino estaba ahí, con 17 años de polvo sobre la pintura, pero con la estructura intacta porque el acero de los tractores franceses de los años 60 era exactamente el tipo de acero que aguanta décadas de inactividad sin comprometer lo esencial. Pablo fue a la puerta del tractor. Metió la llave, la abrió. El interior de la cabina tenía ese olor de espacio cerrado durante mucho tiempo que Pablo reconocía del en 31, aunque sin saberlo. El olor de un lugar que ha guardado el tiempo dentro en lugar de dejarlo pasar. El asiento tenía una grieta que el cuero había desarrollado con los años y que hacía que el asiento pareciera más viejo que el tractor. Pablo se sentó, miró los controles, luego miró el compartimento de la guantera, que en el Renault 56 era un espacio pequeño, debajo del panel de instrumentos con una tapa de plástico, que se abría con un clip lateral. Abrió la guantera. Dentro había 3 cosas. Un trapo doblado, amarillado por los años. Un mapa de carreteras de La Rioja del año 1978, que se había desgastado en los pliegues de tanto doblarse y desdoblarse. Y un paquete de cartas atadas con un cordel rojo que había perdido la mayoría del color original, pero que seguía siendo reconociblemente rojo. Pablo cogió el paquete de cartas. Las cartas estaban escritas en papel de carta que en los años 60 se vendía en papelerías y que tenía un color marfil específico que con los años se había vuelto más dorado. Había atadas juntas con el cordel. Pablo desató el cordel, abrió la primera carta. La letra era femenina, inclinada hacia la derecha, con esa caligrafía específica que las mujeres españolas aprendían en los años 50 y 60 en los colegios donde las monjas enseñaban que la letra bonita era una virtud femenina. Empezaba con a mi querido Ernesto. Pablo leyó las 3 primeras líneas. Luego paró, no porque no entendiera, sino porque entendió demasiado bien. Fueron las 3 primeras líneas de la primera carta las que le dijeron a Pablo que lo que tenía en las manos no era algo que pudiera leer solo en el tractor de su abuelo, sin que nadie más lo supiera. Fue a buscar a su madre. Déjame contarte lo que pasó. Cuando la madre leyó las cartas, porque en esa lectura está el corazón de la historia. La madre de Pablo se llamaba Carmen. Tenía 42 años y había entrado en la familia Ruiz cuando se casó con Ernst y había aprendido el mundo del vino riojano desde fuera, con esa atención específica de las personas que llegan a un mundo que no es el suyo y que deciden entenderlo completamente en lugar de simplemente habitarlo. Carmen leyó las 12 cartas esa tarde de agosto. Las leyó en el despacho de la bodega,
con Pablo sentado en la silla de enfrente, mirándola leer, con la puerta cerrada, porque Pablo había dicho que quizás era mejor que la puerta estuviera cerrada, y Carmen había estado de acuerdo, sin saber todavía por qué. Cuando terminó de leer la última carta, Carmen estuvo en silencio durante un momento. Luego miró a Pablo. ¿Sabes lo que son estas cartas?, dijo Carmen. Pablo asintió. Son cartas de amor, dijo Pablo, del abuelo Ernesto. Pero no para la abuela Pilar. Carmen lo miró. Tenía 8 años y había leído suficiente de la primera carta para entender lo esencial. Carmen asintió. A las 12 cartas eran de una mujer que se llamaba Elena. Estaban escritas entre 1961 y 1963. Eran cartas de amor en el sentido más completo del término. Cartas que describían sentimientos con la precisión y la dificultad específica de las personas que no están acostumbradas a poner los sentimientos en palabras, pero que los tienen con tanta intensidad que la dificultad no los detiene. Elena escribía sobre los viñedos de La Rioja, que también conocía porque también era de Haro. Escribía sobre el vino y sobre las vendimias que habían pasado juntos. Escribía sobre algo que había pasado entre ellos antes de que Ernesto se casara con Pilar en 1964. Algo que las cartas describían con la discreción específica de la época, pero que Carmen entendió completamente. Y en la última carta, escrita en octubre de 1963, Elena escribía que se iba, que su familia se mudaba a Zaragoza, que entendía que Ernesto había tomado una decisión, que le deseaba toda la felicidad del mundo y que guardaría siempre el recuerdo de los viñedos en otoño y del vino que habían bebido en la bodega una tarde de lluvia. Era la carta de alguien que cierra una historia porque tiene que cerrarse. ¿Qué hacemos?, dijo Pablo. Carmen pensó. Luego dijo algo que Pablo recordaría siempre. Dijo, primero, tenemos que decidir si tu padre necesita saber esto. Pablo la miró. Why necesita? Carmen miró las cartas. Luego miró a Pablo. Luego volvió a mirar las cartas en sí. Dijo Carmen. Creo que sí. Porque estas cartas no son un secreto que deba morirse con el tractor. Son parte de quien era tu abuelo. Y tu padre tiene derecho a conocer a su padre completo. Era la respuesta más honesta y más valiente que Pablo había escuchado nunca de ningún adulto. Déjame contarte lo que pasó cuando el padre llegó de los viñedos, porque esa conversación es la más importante de la historia. Ernst Ruiz llegó de los viñedos a las 8 de la tarde, con el sol de agosto todavía pegando sobre La Rioja y el polvo de los caminos del viñedo en los zapatos. Carmen y Pablo lo esperaban en el despacho. Ernest los miró, luego miró las cartas sobre la mesa, luego miró a Pablo. ¿Dónde las has encontrado, Pablo?, le contó. La llave en el cajón, el reloj bajo la lona, la guante, el cordel rollo. Ernest cogió las cartas. Las miró durante un momento sin abrirlas. Luego miró a Carmen. ¿Las has leído? Carmen asintió. Las hemos leído las dos, dijo Carmen. Pablo también, las primeras líneas de la primera. Por eso vino a buscarme. Hans miró a Pablo. Pablo lo miró. ¿Qué entendiste?, dijo Ernst. Que el abuelo quería a alguien antes de casarse con la abuela, dijo Pablo. Ajá, y que esa persona se fue. Ernest asintió. Luego cogió la primera carta y empezó a leerla. Tardó 40 minutos en leer las dos. Carmen y Pablo estaban en la sala de al lado esperando. Carmen hacía café porque en La Rioja, cuando hay que esperar algo importante, se hace café y se espera con el café en la mano. Cuando Ernst salió del despacho, tenía una expresión que Pablo no le había visto antes. No era tristeza exactamente, era la expresión específica de alguien que acaba de conocer a una persona que creía conocer desde siempre y que descubre que esa
persona era más compleja y más rica de lo que había imaginado Anse. Sentó en la mesa de la cocina a Carmen, le puso el café. Delante, no lo sabía, dijo Ernest sano. Dijo Carmen. Ernst miró las cartas que había traído de la mano. Luego miró a Pablo. ¿Sabes qué me dicen estas cartas? Dijo Ernest a su hijo de 8 años. Pablo lo miró. No exactamente. Dijo Pablo, me dicen que mi padre tenía una vida antes de ser mi padre, dijo Ernst, y que esa vida era tan real como la que yo lo vi vivir, y que guardó estas cartas en el tractor, porque las cartas eran suyas, y porque el tractor era el lugar donde las cosas que eran suyas estaban a salvo. Pablo lo escuchó. ¿Y la abuela Pilar lo sabía? Dijo Pablo. Ernest pensó. No lo sé, dijo Ernst. Y ya no podemos preguntarle. La abuela Pilar había muerto en 2005. Luego dijo algo que Pablo también guardó. Dijo, a lo que sí sé es que tu abuelo se casó con tu abuela y la quiso toda su vida, y que antes de eso hubo algo que también fue real, y que ninguna de las dos cosas quita valor a la otra. Era la lección más madura que Pablo había recibido en sus 8 años. Déjame contarte lo que la familia hizo con las cartas, porque esa decisión también forma parte de la historia. A las cartas de Elena no se tiraron, no porque la familia no hubiera considerado tirárselas, sino porque Carmen dijo que tirar las cartas era decidir que esa parte de la historia del abuelo Ernesto no merecía existir y que esa decisión no les correspondía a ellos. A las cartas se guardaron, no en el tractor, que después de ese agosto volvió a estar bajo la lona, aunque ahora con la guantera vacía. Se guardaron en una caja de madera que había sido de la abuela Pilar y que Ernst puso en el armario de la habitación de matrimonio. Nadie habló de ellas con nadie fuera de la familia, no por vergüenza, por la convicción de que hay historias que pertenecen a las personas que las vivieron, y que cuando esas personas ya no están, pertenecen a sus familias más directas, y no a la conversación general. Pero algo sí cambió en la familia. Después de ese agosto, Ernst empezó a hacer preguntas sobre su padre que nunca había hecho. Preguntó a los vecinos de Aro que lo habían conocido. Preguntó a un primo lejano que había trabajado en la bodega en los años 60. Fue a buscar fotografías en las cajas que nadie había revisado desde el entierro. Fue reconstruyendo a su padre Ernesto de una manera que no habría podido hacer sin las cartas, porque las cartas le habían dado la clave de que su padre era alguien que guardaba sus cosas más importantes en los lugares donde nadie las buscaría, a no ser que supiera exactamente dónde miraran. Lo que encontró en esa reconstrucción era un hombre más interesante y más complejo de lo que el padre que había conocido de niño. Un hombre que había amado con intensidad, que había tomado decisiones difíciles, que había construido una vida buena con Pilar y con los viñedos y con el vino, y que había guardado en el tractor azul marino la prueba de que antes de esa vida buena había habido algo que también merecía ser guardado. Déjame contarte lo que pasó con el Renault, porque el tractor también tiene su final. El Renault 56 de 1969 fue restaurado en 2013, 2 años después de que Pablo encontrara las cartas. Ernest contrató a un mecánico de Logroño que conocía los tractores franceses de esa época y que tardó 3 meses en dejarlo funcionando. Cuando el Renault arrancó por primera vez, después de 17 años de inactividad, Pablo estaba en la nave de la bodega. Tenía 10 años. El sonido del motor francés del 69 llenó la nave con esa calidad específica que tienen los motores bien restaurados, que no suenan exactamente como nuevos, sino exactamente como deberían sonar, con la dignidad de algo que ha vuelto a ser lo que era. Pablo lo miró arrancar y luego miró a su padre. Ernst lo estaba mirando a él al C. Parecía a él, dijo Ernest a Pablo. No entendió al principio.
Luego entendió. Al abuelo, dijo Ernst. Cuando tenías 8 años y encontraste la llave y fuiste a abrir el tractor, eso es exactamente lo que habría hecho él. Pablo lo miró. ¿El abuelo era curioso así? Dijo Pablo. Ernest sonrió. Tu abuelo era el hombre más curioso que yo he conocido en mi vida, dijo Ernst. Y yo no lo sabía del todo hasta que encontraste esas cartas. Era la conversación más importante que padre e hijo habían tenido en la nave de la bodega. Y el Renault seguía sonando. Azul marino y restaurado, con la guantera vacía y el cordel rojo guardado en la caja de madera del armario. Déjame contarte los años que siguieron, porque Pablo Ruiz Mélida no se quedó en esa tarde de agosto de 2011. Pablo estudió enología en Logroño. No porque su padre se lo pidiera, sino porque había crecido en una bodega y porque el otoño de las vendimias y el invierno de las barricas y la primavera del vino nuevo tenían un ritmo que era el ritmo de su vida y que no quería cambiar por ningún otro. Volvió a Haro, trabajó la bodega con su padre. Cuando Ernest se retiró parcialmente, Pablo tomó el relevo con la misma combinación de tradición y curiosidad que, según todos los que los habían conocido, era exactamente la misma que había tenido el abuelo. Ernesto Anel, Renault 56 de 1969, seguía en la nave de la bodega, restaurado y funcionando. Pablo lo usaba para los trabajos en los viñedos, donde el Renault era exactamente el tractor correcto, a las filas estrechas, las pendientes moderadas, el terreno específico de la Rioja Alta que el Renault conocía desde 1972, y cada otoño, en la semana de la vendimia, cuando el aire de Haro tenía ese olor específico que solo tiene en octubre, y que es una combinación de uva madura y tierra húmeda y madera de roble, que sale de las bodegas como un aliento. Pablo pasaba por delante de la nave y miraba el Renault, y pensaba en las cartas, y en Elena, y en el abuelo Ernesto, que había guardado las cartas en la guantera del tractor, porque sabía que las cosas que guardas en los tractores nadie las busca a no ser que sepa que hay que buscar en. Y pensaba que si no, hubiera sido un niño de 8 años curioso con una llave en el bolsillo, en agosto de 2011. Esas cartas todavía estarían en la guantera, y que su padre no habría conocido a su padre completo, y que él mismo no habría sabido que la curiosidad que lo había llevado a abrir el tractor ese día era exactamente la misma curiosidad que había hecho al abuelo Ernesto el hombre. Hay secretos que se guardan en los tractores porque los tractores son los lugares donde las cosas importantes están a salvo de la intemperie y del tiempo y de los que no saben que hay que miraran. Y hay niños de 8 años con llaves en el bolsillo que encuentran exactamente lo que necesitaba ser encontrado porque nadie les ha dicho todavía que hay cosas que no deben buscarse en Haro. En La Rioja hay un Renault 56 azul marino del año 1969, que, en agosto de 2011, un niño de 8 años abrió, encontró dentro 12 cartas atadas con un cordel rojo. A las cartas no eran técnicas, no explicaban cómo hacer mejor el vino ni cómo trabajar los viñedos, explicaban cómo había amado un hombre antes de ser el abuelo que todos conocían, y eso resultó ser el conocimiento más importante que la familia Ruiz Mélida de Haro había recibido en muchos años. Esa es la historia de Pablo, y las cartas del abuelo, la historia del niño de 8 años que encontró lo que nadie sabía que había que encontraran, y la historia de un abuelo que guardó sus cartas en el único lugar donde sabía que estarían a salvo hasta que llegara alguien con la suficiente curiosidad para encontrarla.